Aquí como podemos observar en esto, efectivamente yo les hablaba de tres componentes, ¿no? El sentido, la dirección y la magnitud, que es la misma norma en este caso, porque la norma pues es el número, es la cantidad. Y hablábamos de que lo puedo representar a nivel gráfico, a nivel analítico, que pueden haber suma, producto, resta, en fin. Y aquí vamos a utilizar lo que es la simulación, una simulación interactiva. La verdad, estos simuladores me gustan mucho, de la Universidad de Colorado. La página creo es Colorado University, y ahí se encuentran pues muchas simulaciones. Entonces eso lo vamos a trabajar. Y antes de eso, me recuerdan por favor las páginas que leyeron para una cosita. 97, 97 y 98. 96, 97 y 98. ¿Sí? Desde la 96 también. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a irnos al link y les voy a mostrar lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces este es el simulador del cual les hablaba. Vamos a compartirlo en pantalla. Y con el simulador, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos diferentes opciones. Explorar en una dimensión, explorar en dos dimensiones. Tenemos un laboratorio y la parte de las ecuaciones. Cuando hablamos de explorar una dimensión, vamos a ampliar esto. Cuando hablamos de explorar una sola dimensión, hace referencia a que solo vamos a hablar de forma horizontal y vertical. Es decir, cuando se suman o se restan, así de simple. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, una de las propiedades, cabe mencionar que una de las propiedades de un vector es que, por ejemplo, si yo llego a decir que el vector es de 2 unidades, significa que son 2 cuadritos. Si yo digo que es de 4 unidades, pues es el doble. O sea, la distancia del vector debe estar coherente al número que le estoy dando a ese vector. ¿Sí? Si un vector tiene un número de 10 unidades, pues debe tener 10 cuadritos. No es que yo coloco una flechita y ya, y 10 es 10. Porque cuando hablamos de vectores, precisamente entra en juego eso. Entonces, acá simplemente el vector A, en este caso, tiene 5 unidades. ¿Sí? Y si yo llego a colocar otro vector acá, pues tiene otras 5 unidades. Si le damos aquí en suma, en este caso vamos a dar valores. En este caso, esta sería la suma. Acá es 5 y 5, pues tenemos 10. No hay lío. Que yo lo coloqué atrás. Al igual, la suma se mantiene. Véala acá. Si usted llega a colocar este vector encima de los dos vectores, pues va a encajar perfectamente. ¿Por qué? Porque les acabo de mencionar que cada vector debe estar coherente a la unidad. ¿Qué pasa si en este caso, bueno, aquí en este caso nosotros tenemos la opción de cambiar pues la magnitud? Entonces, en este caso, a ver, vamos aquí a colocar un vector ahora vertical. Pues aquí colocamos el vector, pero no lo vamos a colocar teniendo en cuenta, bueno, vamos a quitar estos valores, teniendo en cuenta que ahora es en el sentido vertical. Entonces, este vector que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál es la magnitud? 5. ¿Cuál es la dirección? Vertical. ¿Y cuál es el sentido? Hacia arriba. Y le agregamos otro vector en este caso. Y al igual, pues, ese vector cuenta con la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Por esa razón, cuando yo le doy acá en suma, bueno, este vale 5, perdón. Cuando le doy acá en suma, él me arroja un resultado. Espere que está como complejo. Este sería la suma. Acá lo tenemos. Teníamos que este de color azul es la suma. Entonces, si observan, independientemente si yo lo coloco, vea, el punto inicial acá no está en el punto 0, 0, sino está un poquito más abajo. Pero independientemente de eso, la suma sigue siendo la misma, sigue dando 10. Ahora, ¿Cómo se hace para que reste entonces? tendría que estar en sentido contrario. Es que estoy viendo aquí en las opciones, pero creo que lo vamos a trabajar más bien en Explora a 2 dimensiones, porque en este caso, no sé si es la nueva versión, pero no me está dejando cambiar el ángulo, ¿sí? Porque si yo le coloco acá un ángulo de 180, pues automáticamente el sentido sería el contrario. Pero veo que no me está dejando cambiar. Lo modificaron. Bueno, cuando hablamos de, pero todo se entiende, ¿no? Lo de la pregunta de Marco. Listo, perfecto.
Cuando hablamos de explora 2, entonces vamos a colocar acá un vector que lo vamos a llamar A. Pero ese vector yo lo quiero colocar específicamente en este punto. En ese punto, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es la dirección? Si hablamos en términos de ángulo. ¿Cuál creen que es? Hacia arriba. Hacia arriba. Sí, y si hablamos en términos de cantidad del ángulo, ¿cuánto ángulo, qué ángulo habría aquí? 47. 45. 45. Pero ahí sale. Pero Ahí es sale que lo tiene 45, mal pero es puesto. porque no Ah, sale desde el punto inicial. ya, aquí Y me ahí sale que equivoqué. tiene 47. Es porque aquí me desfasé un poquito, Lo pero pusimos miren ahí. la cola del vector. Ahora sí, está en 0, 0 y yo quería ponerlo acá. Ahora sí es 45. 45. La idea es no mirar eso, ¿no? Claro, ahí me aparece el dato. Pero todos sabemos que ahí sería 45. Si no tenemos esos datos, por supuesto, es porque la distancia de X es 10 y la distancia de Y también es 10. Lo que nosotros mirábamos en qué? En matemáticas. Pero pues ustedes saben que matemática y física están muy relacionados. Ok, vamos a agregar otro vector. A este vector lo voy a llamar el vector B. Tenemos que ubicarlo exactamente ahí, si no pasa el error que nos pasó ahorita. Debe estar exactamente ahí donde está la cabeza del primer vector. Debo colocar el inicio del segundo vector. Pues en este caso yo quiero cambiarle el ángulo y lo voy a colocar en un ángulo de 0 grados. Ustedes saben que si yo le doy acá en suma y le doy en cuál es el resultante, ¿cuál creen que sería? Alguien ahí pueden señalar en la pantalla para que... 10. 20, profe. 20. 10. No, ¿No? porque se suman, ¿no? No sería. Pero como el otro está en 0. 30. Pues 10 en 10 en Y y 20 en X. 10, exacto, No. 10 en Y y 20 en X. Teniendo en cuenta esas coordenadas, puedo determinar la hipotenusa, ¿sí o no? Pilas, yo no puedo decir 20, si eso estuviera así, con la misma dirección y el mismo sentido, la resultante 20 se y queda 20. 20, listo, terminé. Perdón, 20 no, sería 10 No. y 10, ¿cuánto me da la raíz? Que si yo tengo 10 al cuadrado más 10 al 1. cuadrado. 100. 100, 1000. No, 1. 100. Sí. 100. 200. Entonces, no inventé. No, profe. Entonces, si nosotros le damos Cálmese. acá en la suma, observen, aquí en la suma le vamos a darle valores, observamos que es 28,3. ¿Por qué? Porque si utilizamos una calculadora, les voy a compartir en este momento la pantalla para que puedan ver la calculadora. A ver, la pantalla acá. Listo, No la pantalla. entendí. Entonces, pónganle cuidado. Nosotros hablamos de este primer vector. Vean el vector A, ¿sí? Y vamos a mirar la calculadora. Entonces, para hallar esa distancia que es la hipotenusa, recuerden que aquí entra en juego también matemáticas, es la raíz de ¿qué? Del cateto al cuadrado, en este caso el cateto en el eje X es 10. ¿Sí mira, Luisa? 10 al cuadrado, esto estoy utilizando Pitágoras, más, ¿cuánto vale en Y? También vale 10 10, al cuadrado. Y eso nos da 14,14. 14. Sino que el simulador lo aproxima a 14,1. ¿Qué pasa? Yo coloqué un vector exactamente igual al vector A y lo coloqué en la misma dirección, en el mismo sentido. Pero lo que al final se hizo fue sumar. 14,1 más 14,1 me da 28,2. Solo que aquí, recuerden que el simulador lo que hace es aproximar. Porque alguien me podría decir, no, está 28,3. ¿Sí? Pero realmente es porque hay una aproximación. Ahora, ¿a qué voy? Entonces ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a quitar estos valores y ahora voy a cambiar el vector. El vector lo voy a dejar sin ángulo. Ahí hay un ángulo de 0 grados, no hay inclinación. Entonces, por lógica, nosotros sabemos, a ver, vamos a utilizar, nosotros por lógica sabemos que ya no voy a poderlo sumar así como así. Entonces vamos a trabajarlo un poquito aquí aparte. Y luego lo comparamos con el simulador. Bueno, acá tengo, listo. Ok, no, esto hace parte, vamos a abrir un tablero nuevo y vamos a analizarlo ahí. Entonces, Valeria, ¿qué nos iba a comentar? Pues Valeria. que no sé, o sea, que cómo se hallaría y se sumaría.
pero hay que sumarlo de una manera, de la siguiente manera. Aquí la resultante nosotros sabemos qué es eso. Nosotros en clase miramos que la resultante era el punto inicial unido con el punto final. ¿Sí? Nosotros trazamos una línea, ahí llegaría, listo. Ese sería el vector resultante. Aquí le colocamos una flechita. Ese sería el vector resultante. Ese sería la resultante. ¿Listo? ¿Y qué debo hacer? Lo que debo hacer es combinar el vector A con el vector B. ¿Pero cómo lo voy a combinar? Pues sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es... Hay dos maneras de analizarlo, chicos. El primero es con las fórmulas y con... Obviamente la fórmula me van a dar datos exactos. Y la otra es simplemente mirando. ¿Cuál es la desventaja de simplemente mirando? De que esa me sirve en casos en los cuales tenga números enteros. O sea, me sirve, hago referencia a que voy a ser exacto. En cambio, si un vector tuviera, por ejemplo, una magnitud de 5,2, una magnitud de 2,23, ahí sí sería complejo manejarlo a nivel de solo el ojo, a nivel visual. Pero aquí yo lo hice de forma estratégica para hacerlo sin fórmula. ¿Vale? Cuidado. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? El vector resultante para X es igual a la suma del vector A en X más el vector B en X, ¿sí? Ahora, el vector resultante para Y, igual, es la suma del vector A, pero teniendo en cuenta solo a Y, más el vector B, teniendo en cuenta solo a Y. ¿A qué hago referencia? A que esto que voy a colocar acá en este momento, este es el vector resultante para Y, y este es el vector resultante. Este es el vector resultante para X. Vamos a ver si tiene lógica lo que acabé de decir. Entonces vamos a analizar. ¿Cuál es el vector? Vamos a analizar X. ¿Cuál es el No vector? entiendo muy bien. Es que no hemos terminado. Pónganle cuidado porque si ni siquiera hemos terminado. ¿Cuál es el vector A en X? ¿Cuánto vale? 10. 10. ¿Sí o no? Pilas, estamos Sí. hablando de A. Hasta aquí vale 10. Más. ¿Cuál es el vector B en X? 10. Es 10. Tengo 20. Efectivamente, esto vale 20. Ahora, analicemos en el eje Y. El vector de AY, ¿cuánto vale el vector AY? 10. 10. ¿Sí o no? Que sería esto de acá. 10. Más. ¿Cuánto vale el vector B en Y? 0. 0. 0. 0. Eso me da 10. Efectivamente, este es el vector resultante en X y este es el vector resultante en Y. ¿Ya mejor, Sebastián? Sí, señor. Entiendo algo. Pero es que los Cuénteme. anotaste al Profe, yo revés, tengo profe. una En el triángulo pregunta. pusiste Y, ¿Cómo? X. Espera, de a uno porque no entendí. ¿Cómo, Valeria? Que ahí escribiste como vector Y en la parte que va en X. Ay, sí, 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 sí. Espera. Sí, tiene toda la razón. Este es en X y este es en Y, ¿sí? Sí, porque si no, entonces no tendría coherencia. Mira. Vector Ajá. resultante en X es 20 y vector resultante en Y nos dio 10. Profe, pero eso no se puede saber a simple vista ahí. Sí, claro, sino que es la explicación de cómo analizarlo, porque aquí está. Pero cuando usted no tenga números decimales. Exacto, entonces ahí entra en juego ya las fórmulas que hablaba Ivalú, de coseno y de seno. De por sí, si yo le llego a dar números enteros, a mí me gustaría que más lo manejaran solo viéndolo. Por lógica, solo viéndolo y ya. De por sí, si usted traza el vector este de acá, ni siquiera necesita ponerse a sumar, simplemente cuenta cuánto hay aquí y cuánto hay acá y terminó. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Marco. Sí, señor. Y es válido, háganlo. Pero entonces es importante que tengan en cuenta que a veces no solo le van a dar dos vectores, le pueden dar 3, 4, 5 vectores y le van a pedir el vector resultante. Pero si usted ya entendió este, bueno, ya estamos ya bien. Bueno, entonces pasamos y vamos a revisar ahora el simulador y vamos obviamente a mirar que la suma y los valores. El simulador me bota el resultado aquí en la parte externa. En realidad lo debería botar acá y efectivamente
encaja, ¿no? Porque si no estaría mal. ¿Mm? Ahora, ¿de dónde determina el 22,4? Ya lo saben, como la hipotenusa, ¿sí o no? 20 al cuadrado, raíz de 20 al cuadrado más 10 al cuadrado en este caso. Ustedes hacen raíz de 20 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y obtenemos que es 22,36. El simulador lo aproxima a 22,4. Duda, chicos, yo creo que esto es sencillo realmente. Pero ¿alguien tiene alguna duda? Y si la tiene, coméntenme. Teacher, ¿por qué usaste los vectores resultantes? No entendí. Porque mira, imagínense que esto es esto que yo tengo, Ya. ¿ya? Sí, o Por sea, en Pitágoras. X y en Y. Ok, ya lo Exacto. vi. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No se queden con las dudas, chicos. Aprovechen. ¿Por qué pusiste en la calculadora 20 al cuadrado? ¿Por qué cuánto vale aquí en esto de acá? Lo que estoy señalando con el puntero. 20. O sea, usted toma, Ah, ok. ¿sí? Usted toma eso como un triángulo, como lo que vemos en matemáticas. ¿Mm? ¿Siempre es así? Sí, cuando hablamos de suma de vectores y cuando hablamos de dos vectores, siempre es así. Ok, ya entendí. Gracias. Profe, y digamos cuando sumábamos 10 con 10, hacíamos referencia a la parte de X Sí, o a la de parte de Y. X, de X. X y ya Sí, 10 más 0 ya sería Y. exacto. Sí, porque el vector B no tenía inclinación, entonces no aportaba nada en el eje Y. ¿Mm? Listo. Gracias, profe. Ok, vale. Y en el simulador vamos a aprovechar un poquito más y vamos a darle vamos a ahora aumentarle otro vector. Vamos a colocar que el vector, a ver. Y ahora voy a colocar que el vector es este. Ya rápido, ¿cuál es la resultante y cómo es y qué grado de inclinación tiene y qué magnitud tiene? Pues la resultante tiene una magnitud de 20 y una inclinación de 0 grados. Listo, ya, eso es. ¿Por qué? Porque simplemente es tomar el punto inicial y el punto final, traza una línea y terminó. 20. Que es 20 con 0 Espera, grados de inclinación. ¿Cómo ¿cómo lo Marco? hizo? ¿Cómo lo hizo? Espera, espera. ¿Cómo lo hizo ese? Ok, Simplemente es desde el Simplemente punto trazas una inicial línea. hasta el punto final. Esa es la resultante siempre. sí, exacto. Mira, Daniela, espérese que usted sabe mucho. Yo estoy No, aquí. este tema ya lo vi. Mira, simplemente, punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial, Marco? 10. Pues, Aquí, No, pues, el punto 10. inicial es 0, 0. Bueno, punto cero. inicial. ¿Y dónde terminó? 20. En En 20. 20. Listo. ¿Ya? En donde Ah, terminó, le pone la flechita y La terminó. línea. Y ¿Cuánto eso es vale? la 20 unidades. ¿Qué inclinación tiene? 0 0 grados. grados. Pero, Listo, terminamos. ya entendí. ¿Sí? Que no, que a mí se me ocurrió por poner una línea aquí. Ok, ahí sí tocaría obviamente hacer el análisis porque ahí lo hice a mano alzada, pero al final de cuentas la resultante podríamos afirmar, vamos a hacerlo con este color, voy a tratar de hacerlo lo más exacto posible. Sería esta. Ese sería el vector resultante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, aquí en este caso, vamos a ver si yo puedo colocar este acá. Profe, una pregunta. Pregunta. Ok, Entonces, aquí me da la inclinación. como tal, el vector sería el desplazamiento, ¿sí? Porque estamos Exacto, muy tomando bien, esa es la conclusión que teníamos que llegar al final. Ese vector resultante es el vector el desplazamiento. desplazamiento. Ya, eso es. Ahora vamos a ponerlo un poquito más interesante. Vamos ahora a utilizar ángulos. ¿Mm? Entonces, nosotros lo trabajamos de 45. Bien. Bueno, aunque si lo coloco acá tampoco es que sea muy complejo, no me importa. Que a ver, aquí sería en este punto. Que no me deja colocarlo exacto acá.
porque si ustedes observan, el simulador trabaja de 5 en 5. De 5 en 5. Entonces él no me va a dejar, ah, ve, aquí sí, ah, bueno, obviamente, 45 sí lo va a dejar. Bueno, entonces lo vamos a poner un poquito más interesante acá. Entonces vamos a utilizar 25, 30, que nosotros hablamos de 30. Pero quiero que quede algo muy claro, chicos. Voy a ver si acá lo puedo acercar. No tiene la opción. El coseno y el seno. Sí, yo quiero que ustedes Sí. entiendan que si ve que donde termina la flechita ya no está terminando en las esquinas, o sea, ya no puedo hacer sumas así como tan fáciles. Entonces, en esos casos es que nosotros tenemos que empezar a utilizar el seno y el coseno. Y obviamente la idea es compararlo con el programa y nosotros lo vamos a hacer. Aquí en este caso voy a ponerle 60 grados y listo, hagámoslo así y ya. Y basado en eso vamos ahora